a convertirse en cáncer. Cáncer de colon, a diferencia del cáncer gástrico, digamos, que es una línea más en relación con Helicobacter y con displasias marcadas con metaplasia y nitrosaminas. El cáncer de colon se ha visto que en la gran mayoría de ocasiones es un cáncer que se produce a partir de un pólipo. Un pólipo es una protuberancia, una elevación de la mucosa que nosotros no solo podemos ver en las colonoscopías, sino que los quitamos en las colonoscopías, ¿verdad? Por eso el rol tan importante de los estudios tempranos para impactar en el desarrollo de la enfermedad. Si yo me encuentro un pólipo y lo quito, no es solo que estoy quitando un pólipo, es que además estoy evitando probablemente el desarrollo de un cáncer porque el cáncer se forma a partir de pólipos. Este proceso en el que se va formando un cáncer es un proceso lento que en general tarda unos 8 años, donde pasamos del epitelio colónico normal, empiezan a darse algunas mutaciones en los genes reparadores de ADN, aquí en el fondo de la cripta. Entonces, de pasar de epitelio normal, empiezan a aparecer pequeños foquitos de displasia, donde empiezan a haber alteraciones en los genes reparadores de ADN. Cuando estos pequeños foquitos de displasia van formando un grupo ya celular ordenado, es cuando aparece el adenoma temprano o adenoma de bajo grado. Se considera un adenoma temprano o de bajo grado aquel pólipo, ya esto es donde se van uniendo las células, ya se forma el pólipo. Entonces, eso es un pólipo temprano, un adenoma temprano, que es de menos de 1 milímetro, de histología tubular y de displasia leve. A partir de ahí, conforme van transcurriendo más años, va creciendo el adenoma, van acumulándose más mutaciones en los genes que regulan las formaciones tumorales, hasta que se forma un adenoma avanzado o un adenoma de alto grado. Adenoma de alto grado es aquel que ya es de más de 1 centímetro, de histología tubulovellosa, vellosa o cerrada, y que tiene displasia de alto grado. Ya a partir de aquí, de un adenoma de alto grado, si hay un brinquito, nada más, una mutación por lo general a nivel del P53, conocido como el guardián del genoma, de un brinquito, y caemos en el carcinoma. Claro, todo este proceso tarda en promedio unos 8 años, ¿verdad? Es un proceso lento, donde todo esto hasta aquí era pólipo. Y todo este proceso hasta aquí lo pude haber resuelto yo en una colonoscopía. Y en todo ese proceso hasta aquí, con la colonoscopía, queda no solo resuelto, sino que evitamos llegar al cáncer, a este cáncer que tanto mata gente en el mundo occidental. ¿Qué es lo que andamos entonces buscando nosotros en una colonoscopía? Los pólipos, ¿verdad? Las lesiones que se degeneran en cáncer, ¿verdad? Y que siempre que nosotros hacemos colonoscopías, tratamos de identificarlos y tratamos de quitarlos. De hecho, encontrar pólipos se considera un criterio de calidad en colonoscopías. Si yo hago 100 colonos y ninguno encuentro pólipos, probablemente es que no estoy revisando bien estos colonos. No debería ser menor de un 20% mi tasa de detección de adenomas en colonoscopía. Y a veces la gente se asusta mucho de que me quitaron un pólipo. Más bien, eso es algo bueno. Cuando nosotros hacemos una colonoscopía y quitamos un pólipo, eso es una colonoscopía exitosa. Es una colonoscopía que valió la pena porque estamos evitando un cáncer en un eventual futuro. Cuando nosotros damos pólipos en colonoscopía, existen 2 tipos principales de pólipos. Los pólipos benignos, que son los hiperplásicos, que se consideran que siempre son benignos, y los adenomatosos, o los adenomas, ¿verdad? Que son los que se degeneran en cáncer, porque por definición tienen displasia. Los pólipos adenomatosos pueden tener
histología tubular, tubulovellosa o vellosa. Ya dijimos que se consideran de alto grado los de histología tubulovellosa o vellosa, y se consideran factores de riesgo de alto chance de generación en cáncer cuando son pólipos grandes de más de 1 centímetro, cuando la histología es vellosa y cuando hay mucho número, ¿verdad? Mayor número de pólipos, mayor riesgo de que alguno se me degenere. Igual, la idea siempre es, todos los pólipos que se encuentran en una colonoscopía se quitan, ¿de acuerdo? Todo pólipo por lo general es retirado porque por lo general la valoración de si es hiperplásico o adenomatoso eh, se va a hacer hasta que se haga la exploración por el patólogo, ¿verdad? Y para eso, entonces el pólipo tuvo que haber sido resecado. Importante no confundir con síndromes polipósicos. Existen síndromes polipósicos, pero cuando nosotros hablamos de poliposis, son condiciones en las cuales ya son más de 100 pólipos, son condiciones incontables. O sea, que yo le quite a alguien 10 pólipos en una colonoscopia, eso no es una poliposis, eso son múltiples pólipos en el colon, ¿verdad? Existen las poliposis, que son condiciones de alto riesgo de degeneración en cáncer de colon, pero que ya tienen una línea, por lo general genética, claramente identificada desde antes. Aquí se incluyen la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Cowden, la ganglioneuromatosis intestinal, la poliposis amaraptomatosa, que son condiciones genéticas donde la persona desarrolla cientos de pólipos y que en condiciones como la poliposis adenomatosa familiar, por lo general, cuando se detecta la condición, eventualmente el paciente debe ser sometido a una colectomía profiláctica, o sea, se le quitar el colon antes de que cientos de pólipos que no vamos a poder controlarlos o verlos todos, se nos vaya a degenerar. En estos casos de los síndromes polipósicos, esto se sale un poco de la línea que estábamos hablando aquí de adenocarcinoma, porque aquí ya todo este proceso no se va a dar en 8 años, sino que se va a dar de forma mucho más acelerada y la tasa de degeneración es altísima, ¿verdad? Pero esto es la minoría de las condiciones. En la gran mayoría de casos es una secuencia adenoma carcinoma de unos 8 años sin que el paciente tenga una poliposis de fondo, ¿verdad? El cáncer de colon tiene una línea familiar importante y tiene una línea genética muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces siempre se recomienda estar vigilando a los familiares de personas que han tenido cáncer de colon, ¿verdad? Por supuesto, si hay una poliposis familiar, sin lugar a duda, pero aún en ausencia de poliposis familiar, estar vigilando a los familiares. Hay algunas condiciones en particular, como el síndrome de Lynch, de cáncer colorectal familiar, donde está aumentado el riesgo de colon, de endometrio, de ovario, y donde se ha visto una aceleración de la secuencia adenoma-carcinoma, pero en la gran mayoría de los casos, más que los síndromes, más que las poliposis, recordar siempre esta secuencia. Son años desde que una célula, desde un epitelio normal empieza a tener pequeños foquitos de displasia hasta que empiezan a consolidarse el primer pólipo, que empieza a acumular cambios, hasta después de todo un proceso que tarda unos 8 o 9 años, de generarse en cáncer de colon. Se consideran factores predisponentes entonces para el cáncer de colon, edad mayor o igual a 50 años y las guías ahora recomiendan la primer colonoscopía a partir de los 45, ¿verdad? Para, en caso de que empiece a formarse una lesión, ya dijimos que el proceso tarda unos 8 o 9 años en degenerarse el pólipo, entonces para poderlo agarrar en etapa de pólipo. Dieta alta en grasa y baja en fibra, ¿verdad? Historia personal de pólipos, si yo ya he tenido pólipos en otras colonoscopías, tengo factores de riesgo para cáncer de colon, ¿verdad? O bueno,
con mucho más razón si se me ha quitado un cáncer de colon, historia familiar de síndromes polipósicos, sin lugar a dudas, familiares en primer grado con cáncer de colon, es muy importante, ¿verdad? Ya dijimos, la línea familiar fuerte que tiene el cáncer colónico, inclusive el normal de comunidad del pólipo que se va degenerando por años, ¿verdad? Si hay cáncer de colon en la familia, se debe procurar instaurar programas de vigilancia o que no se atrasen las épocas recomendadas de la primera colonoscopía. Bueno, y otro factor predisponente, ya eso es una etiología por otra parte, es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Hus y Crohn, que habíamos hablado en otra clase. Entonces, en la clínica de un cáncer de colon, lo primero que tenemos que tener claro antes de hablar de la clínica del cáncer de colon es que nosotros no deberíamos esperar a tener clínica. O sea, el pólipo, cuando está en etapa de pólipo, casi nunca va a dar síntomas todavía porque está muy pequeño, ¿verdad? Entonces, este enfoque de prevenir el cáncer de colon, hablando de lesiones de que son pólipos, no debería basarse en identificar síntomas, ¿verdad? Porque ya dijimos que esta secuencia de carcinoma tarda unos 8 a 9 años, que todo el cáncer de colon es de crecimiento lento. Entonces, si yo me espero a que la persona esté con estreñimiento, sangrando y perdiendo peso, probablemente ya definitivamente estoy aquí en cáncer, ¿verdad? No deberíamos esperar a tener sintomatología porque son de crecimiento lento, ¿verdad? Por eso ahora se promueve tanto el test de sangre oculta en heces, ¿verdad? El famoso guayaco, que quedó el nombre anecdótico, que ya de guayaco solo tiene el nombre. Ahora lo que se hace es un test de hemoglobina humana en heces. El test de sangre oculta en heces, ahora lo que detecta es hemoglobina humana en heces. Que hay un montón de cosas que lo pueden dar positivo, lo puede dar positivo inclusive una hemorroide, pero casi todos los cánceres de colon lo van a dar positivo. Entonces es una forma es una pesca de arrastre. Me lleva un montón de cosas, pero bueno, voy a agarrar también todos los casos de cáncer de colon. Eh, Importante, el test de sangre oculta en heces es entonces un test para tamizar quién ocupa una guía, que nos pasa mucho, lo van a ver cuando roten gastroenterología, que nos mandan montones de pacientes a gastroscopía por un test de sangre oculta, cuando eso no es un estudio que tamiza para el tracto digestivo alto, ¿verdad? El de sangre oculta en heces tamiza y es indicación de colonoscopía. Por supuesto, si el cáncer ya va creciendo y se va ulcerando, el sangrado deja de ser un sangrado oculto a ser un sangrado manifiesto. Esto siempre debería ser indicación de una valoración endoscópica. Cuando es en colon derecho, como el colon derecho es mucho más profundo y ahí las heces no están formadas, los síntomas son mucho más inespecíficos, puede haber fatiga, cansancio, puede haber anemia, ¿verdad? Disconfort abdominal, en algunas ocasiones, cuando ya la lesión ha crecido, puede haber masa palpable, aunque no deberíamos llegar a estas condiciones, ¿verdad? Síntomas que nos deberían alertar en relación a cáncer de colon, estreñimiento, sobre todo después de los 50 años, hay personas que no ha sido estreñida, lo que hablábamos en la clase de cáncer de colon irritable. Las personas que padecen de colitis han padecido de colitis toda su vida. El inicio de síntomas después de los 50 siempre se debe considerar una señal de alarma, ¿verdad? Y en personas después de los 50 que empiecen con estreñimiento, sí se recomienda que haya una colonoscopía de valoración. Hematoquesia, que son estas heces revueltas con la sangre. La gente, paciente, se asusta mucho y consulta mucho por rectorragia. A la gente le asusta mucho ver la sangre roja, pero la sangre roja casi nunca es nada. La sangre roja, desde el punto de vista oncológico, a veces puede tener mucho impacto para el paciente, pero casi nunca es nada desde el punto de vista oncológico en relación con que la sangre roja casi siempre es algo de muy afuera, casi siempre es una hemorroide, casi siempre es usura, ¿verdad? Eh, Igual siempre se recomienda exploración, pero
la gente en realidad debería consultar siempre cuando hay hematoquesia, que son estas heces revueltas con la sangre, que ahí la persona se hace el mayo, ahí la persona no le da tan, y que es una condición donde siempre se debe valorar, porque aquí más bien quiere decir que el sangrado viene desde adentro, ¿verdad? Los cambios de hábito intestinal, sin dudar aguda, y en algunas ocasiones los cánceres de colorecto pueden invadir vejiga, pared vaginal y nervios periféricos y producir dolor sacro y dolor perineal. Entonces, es algo que siempre tenemos que identificar. Eh, histopatológicamente, el cáncer de colon es en su gran mayoría un adenocarcinoma, ¿verdad? Por lo general bien o moderadamente diferenciados, pueden llegar a presentar células en anillo de sello, lo que le agresividad, siempre, eh, siempre se asocian con un mal pronóstico y con mayor agresividad de la lesión. En algunas ocasiones pueden llegar a ser productores de mucina, y menos de un 5% pueden ser diferentes a carcinoma. O sea, sí puede haber un linfoma de colon, muy inusual, puede haber un melanoma en colon, muy raro, pero bueno, pueden haber tumores neuroendocrinos, que son los otros tipos de lesiones que a veces vemos, pero en su gran mayoría de ocasiones van a ser adenocarcinomas. Tener en cuenta que la agresividad o lo avanzado del cáncer de colon, cuando yo hablo de un cáncer de colon, depende no tanto de su tamaño, sino de la invasión a la pared. El cáncer está aquí en la luz del intestino, ¿verdad? Yo me lo encuentro cuando voy por la colonoscopía. A veces puede ser una gran masa acá, pero si nada más está limitado a la mucosa, no hay problema. El problema es cuando va penetrando a la pared, cuando va de la muscular, perdón, de la mucosa, pasa a la muscular o pasa a la serosa, que va avanzando hacia capas más externas, donde se va penetrando, aunque sea algo pequeñito, si está penetrado profundamente, esto es lo que calza en relación directa con que la lesión sea avanzada. Eh, en este caso, la línea de seguimiento es que el cáncer va avanzando conforme va penetrando la pared, ¿verdad? Empieza desde la mucosa y ahí va avanzando. La posibilidad de que haya metástasis antes de la penetración a la muscular de la mucosa es bastante baja, ¿verdad? Y eh, puede dar metástasis a hígado y a pulmón. Es una de las principales causas de hígado metastásico. Recuerden que el radiólogo las diferencias entre un hígado metastásico o un carcinoma primario de hígado ultrasonográficamente. Y por lo general, cuando hay hígado metastásico, de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es a buscar una colonoscopía, porque en muchas ocasiones es el primario de hígado y a partir de ahí se disemina, perdón, el primario de colon y a partir de ahí se disemina a hígado, mucho menos frecuente a pulmón. Seguimos el estadiaje TNM, ampliamente conocido, ¿verdad? Donde un un carcinoma in situ es el que está limitado solo epitelial o a nivel de la lámina propia. Un T1 cuando invade la submucosa, un T2 cuando ya invade la muscular, un T3 cuando atravesó la muscular y ya está llegando a tejidos pericolónicos, ¿de acuerdo? T4 cuando alcanza peritoneo. A clasificación nodal, donde un N0 es cuando no hay nódulos linfáticos, un N1 cuando hay metástasis ganglionar, de 1 a 3 nódulos linfáticos, y un N2 cuando hay más de 4 nódulos linfáticos positivos. Y la M de la metástasis, ¿verdad? Cuando M0 no existe metástasis a distancia, y un M1 cuando ya hay metástasis, ¿verdad? Siendo un M1A cuando es confinado a un solo órgano, o sea, solo está en el hígado, solo está en el pulmón, o solo está en un solo órgano extendido, y un M1B cuando hay más de un órgano comprometido o está abordado el peritoneo.
Por supuesto, en función del estadiaje, va a ir de la evolución y el pronóstico del paciente, ¿verdad? Claramente, la metástasis siempre nos deteriora pronóstico, claramente entre más compromiso ganglionar hay, más se ve deteriorado nuestro pronóstico. Y aquí interviene un montón de cosas, ¿verdad? Lo primero, como les digo, la penetración en la pared, esto es lo indispensable. La severidad y el pronóstico en relación directa con la profundidad de la penetración de la pared. La lesión puede medir 10 centímetros y tener otra que solo mide 1 centímetro dentro del intestino, pero si la que es de 1 centímetro, la más pequeña, se ha ido penetrando en la pared, eso es lo que le confiere más severidad. Sí, igual el número de ganglios, la histología, como les decía, los tumores con células en anillo de sello son mucho más agresivos, igual que los carcinomas que cuando son productores de mucina, ¿verdad? Independientemente del tamaño. Aquí el tamaño puede dar muchos síntomas porque estorba, pero no correlaciona con la severidad. De hecho, en algunas ocasiones, esto ayuda al diagnóstico. Esto ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, los tumores de colon izquierdo tienden a tener mejor evolución que los de colon derecho, porque los de colon izquierdo dan más estreñimiento, como está más afuera se ve más, la sangre se hace evidente, la gente empieza a consultar más. Mientras que los de colon derecho, como es tan profundo, los síntomas son más larvados, son menos evidentes y se encuentran lesiones mucho más tarde. Dentro de lo que es la morfología tumoral y la histología, por supuesto, si hay invasión venosa, correlaciona con no solo recurrencia posterior, sino con metástasis viscerales y disminución de la sobrevida. Asimismo, si hay invasión linfática o invasión perineural o en la ausencia de respuesta inflamatoria. Como les digo, la duración de los síntomas no correlaciona con el pronóstico. Por eso les va mejor el cáncer de colon izquierdo, porque los síntomas, digamos que los síntomas se tornan más evidentes. A veces el cáncer de colon derecho es un hallazgo en alguien completamente asintomático. Entonces, la duración de síntomas no va a ir en relación directa con esto. El sangrado rectal, de hecho, se asocia a mejor pronóstico. El sangrado rectal hace que la persona busque atención, ¿verdad? La hematoquesia. Entonces, nos ayuda a encontrar lesiones en etapas más tempranas. La obstrucción intestinal o la perforación del tumor definitivamente se asocian a peor pronóstico. Cáncer en menor de 30 años. Aquí nosotros decimos que ya hay un componente genético inmanejable, digamos. La primera colonoscopía está recomendada antes de los 40, a los 45. Alguien con cáncer antes de los 30 años viene con una línea genética muy agresiva, en línea de que empieza a haber muy tempranamente alteración en protoncogenes, en genes reguladores de tumores, y por supuesto estos pacientes tienen un muy mal pronóstico porque son variantes muy agresivas eh, que vienen con una línea de degeneración muy pronta. Niveles de antígeno carcígeno embrionario, en algunas ocasiones como marcador tumoral, nos diagnostica y por supuesto la presencia de metástasis sin lugar a dudas. Diferenciales de cáncer de colon. En algunas ocasiones nos llevamos sorpresas, inclusive cuando creemos que es muy evidente en la endoscopía. Hemos tenido pacientes que salen de sala de operaciones con el diagnóstico de, de una tumoración colónica y resulta que todo el tumor era una enfermedad de Crohn que se había emplastronado, ¿verdad? Entonces es una posibilidad o un plastrón diverticular. En algunas ocasiones se ha visto también que era un endometrioma, que era un foco de endometriosis intracolónico, ¿verdad? Cuando son estrecheces, en algunas ocasiones puede ser efecto de la isquemia, sobre todo en adultos mayores, ¿verdad? Eh, puede haber estrecheces por radiación o nuevamente puede haber estrecheces por enfermedad de Crohn. Y en el caso de diagnósticos diferenciales con dolor, recordar
lastimosamente las cosas malas casi nunca duelen, ¿verdad? Sería mucho más fácil el diagnóstico de las enfermedades. Muchas tienen esta evolución calladita, ¿verdad? Cuando duele, más probable que sea una diverticulitis o inclusive un síndrome de intestino irritable o colitis isquémica, que tienden a presentar sintomatología más florida. Diagnósticos diferenciales de sangrado rectal, eh, diverticulosis, principal causa de sangrado digestivo bajo en el adulto mayor, ¿verdad? Ampliamente visto. Hemorroides, los vemos muchísimo. Recordar, a veces un paciente sangra, nosotros lo revisamos, si tiene hemorroides, igual la colonoscopía está indicada. Le podemos echar la culpa al hemorroide hasta que hayamos descartado que no viene de otro lugar, ¿verdad? Colitis infecciosa, amebas, todo eso nos puede producir un sangrado rectal, ¿verdad? Enfermedad inflamatoria intestinal, que ya la vimos al puro inicio de las clases, una úlcera rectal en personas con mucho estreñimiento, ¿verdad? Diagnóstico diferencial de cambios en el hábito intestinal, las infecciones, de nuevo el IBD, síndrome de intestino irritable, y también lo que hablábamos la vez pasada, no dejar de revisar qué medicamentos está utilizando el paciente que en algún puede impactar en sus hábitos intestinales. Hay muchos medicamentos que producen estreñimiento, hay muchos medicamentos que producen diarrea, hay muchos medicamentos en general. Por supuesto, nadie se va a saber la lista de efectos adversos de todos los tratamientos. Debemos estar pendientes de los que nosotros prescribimos y en épocas donde tenemos al alcance de la mano toda la información, recordar como el Hipócrates, que nos da tanta utilidad identificando efectos adversos de medicamentos y cosas de las cuales estar atentos y vigilantes. Entonces, no justifica que a veces se nos pase por un medicamento. El screening o la prevención del cáncer de colon, que es lo que yo quiero más insistir como gastroenterólogo, ¿verdad? Que es un screening primario, una prevención primaria. Identificar factores genéticos, biológicos, ambientales, que son etiológicos o patogénicos y que pueden afectar el desarrollo de tumor. O sea, aquí yo debería identificar, ok, buscar poblaciones de riesgo. Ustedes tienen cáncer de colon en la familia, se consideran población de riesgo. Usted es fumador, se considera factor de riesgo. Usted tiene un consumo elevado de grasas y bajo condición de fibra. Todas estas cosas, algunas sí las podemos modificar, como el fumado, como la dieta. Los factores genéticos no, pero los ambientales sí. Y con esto uno va haciendo un barrido de ir identificando poblaciones. El screening secundario es ya identificar la lesión plástica o neoplásica temprana, que eso lo puedo resolver yo en una colonoscopía. Pólipos, a veces con focos de adenocarcinoma, si el margen vertical está libre, inclusive ya degenerado en cáncer, nosotros lo podemos resolver en colonoscopía. Y siempre la meta va a ser no encontrar el cáncer, encontrar el pólipo. Recuerden que la degeneración de adenoma carcinoma va a tardar unos 9 años. Si yo me encontré un cáncer de colon, lo que quiere decir es que me agarró unos 9 años, perdón, unos 5 años tarde para hacer ese colono. Si lo hubiera hecho hace 5 años, hubiera estado en un pólipo, ¿verdad? ¿Cómo duele esa información, verdad? ¿Cómo duele esos datos? Yo sé que a veces no alcanza la lista de espera, que no tenemos cómo sedarlos, que todo el mundo quiere la colono, pero precisamente por eso hay que tratar de enfocarse en factores de riesgo donde yo vaya encontrando subpoblaciones que son las de mayor riesgo, ¿verdad? Para entonces yo poder hacer prevención secundaria desde el punto de vista de yo hacer la colonoscopia y en ese momento resolverlo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la mayoría de los cánceres de colon vienen de pólipos adenomatosos que se degeneran, ¿verdad? Y que este tiempo es lento. Entonces, haciendo colonoscopia, yo puedo quitar la lesión antes de que se haga cáncer de colon y hacerlo todo en la misma colonoscopia. Existen diferentes herramientas que nos permiten hacer screening o vigilancia. Casi todas pierden valor ante la colonoscopia.
El test de sangre oculta en heces, ya dije, el test de sangre oculta en heces me detecta hemoglobina humana en heces, la hemoglobina se desnaturaliza con el ácido del estómago, entonces tamiza para sangrado digestivo bajo y es indicador de colonoscopía. Sangre oculta en heces puede dar positivo por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, tiene baja especificidad, pero alta sensibilidad. Ya les dije, es como pesca de arrastre, agarra un montón de cosas. Eh, Todo paciente con sangre oculta en heces tendría que ir a colonoscopía y la tasa en realidad de cáncer es bajo dentro del montón de gente que da sangre oculta en heces. Pero bueno, es una forma de que no se nos vaya la gran mayoría de los cánceres de colon. Colon por enema, básicamente solo me va a detectar lesiones grandes y yo no quiero la lesión, hay que buscar lesiones desde mucho más temprano. Para que una lesión sea valorable, un estudio contrastado, un colon por enema, tiene que ser ya una lesión de tamaño grande. Entonces, básicamente, el colon por enema nos va a impactar en detectar lesiones tempranas. Y por eso ha ido perdiendo cada vez más valor. La rectoflex, básicamente solo me ve recto y colon sigmoides, entonces pierde valor porque me está dejando sin valorar el 80% del colon. La rectoscopía es una herramienta rápida que se puede hacer de un día para otro casi sin preparación si se palpa una masa al tacto rectal. Entonces, si ustedes ven un paciente y le hace un tacto rectal y palpan una masa, o sea, si ustedes nos avisan en el calderón, nosotros le hacemos una rectoscopía al día siguiente, que es un estudio sin sedación, que es un estudio rapidísimo, que no tiene ni que hacer dieta, y que te detecta el cáncer, ¿verdad? Pero como estrategia general de detección para todo el cáncer de colon, por supuesto que se queda insuficiente porque te está dejando más del 70% del colon sin valorar. Colonografía virtual, ahora que está el colonotaco, la valoración de colon por cápsula endoscópica, digamos, te ahorra la sedación, básicamente lo único que te ahorra, que a la gente la sedación sí le gusta, no le ahorra la preparación intestinal es exactamente la misma, se tiene que purgar igual que una colona, y si te detecta un pólipo o te detecta una lesión, tenés que ir a colonoscopía para quitártela. Entonces, al final, la colonoscopía es el gold standard, es el método preferido y recomendado por las guías del Colegio Americano, por las guías europeas, es el que nos permite localizar y remover lesiones que se pueden degenerar en pólipos. Es un procedimiento que no está exento de complicaciones. Eso es algo importante. Es uno de los, de hecho, es uno de los procedimientos endoscópicos que más se nos pueden complicar porque tiene altas tasas, bueno, obviamente altas, es de los procedimientos endoscópicos que más se perforan, porque la sedación involucra también riesgo. La colonoscopia es un procedimiento que se hace bajo sedación, porque la preparación intestinal, a poner a un adulto de mayor, a hacer una preparación intestinal para colonoscopia le puede precipitar una insuficiencia renal, le puede producir una hipocalemia, que a eso nos mandan señores que tienen una colon hace 3 años con divertículos y que ahora con 97 años le quieren hacer otra control para ver cómo siguen los divertículos. Digamos, es un estudio que pierde impacto, que riesgo-beneficios probablemente más lo que va a sufrir el paciente, y donde si ya tiene una de 3 años todavía estamos válidos. Me permite detectar los adenomas y los carcinomas. Esto es operador dependiente, como les digo, es parte de los criterios de calidad. Y otro de los criterios de calidad es el tiempo que yo dure haciendo mi colonoscopía. Si yo hago la colonoscopía y saco el tubo en 2 minutos, que se puede sacar en 2 minutos, no estoy dedicando un adecuado tiempo a la visualización colónica y se me pueden ir lesiones. Entonces, también es parte de los cuidados que yo tengo que tomar. Colonoscopía versus rectoflex, ya les dije, únicamente serviría para valorar recto, ¿verdad? Y la colonoscopía sigue siendo el método de elección de tamizaje, ¿verdad? Las opciones virtuales o cápsulas endoscópicas servirían solo en alto riesgo de sedación. ¿Cuándo empezar a vigilar? Entonces, por cáncer de colon, ya dijimos, digamos, Occidente es sitio de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, deberían estarse siempre vigilando a toda la población promedio, ¿verdad? Población promedio es toda persona sin historia previa de un cáncer de colon, ¿verdad?
o de un familiar cercano. En población promedio, el tamizaje inicial actualmente recomendado es a los 45 años, ¿verdad? Donde se debería ir buscando la primera colonoscopia. Importante recordar, esto es para población promedio. Si mi padre tuvo un cáncer de colon, yo ya no soy población promedio porque tengo un factor de riesgo alto ahí fuerte. Entonces, en este caso, el tamizaje empieza 10 años antes a la que diagnosticaron a mi padre si da para menos de 45. Quiere decir que si mi padre tuvo un cáncer de colon a los 47 años, mi primera colonoscopía no tocaría a los 45, sino que tocaría a los 37, 10 años antes de la edad a la que detectaron a mi familiar. Alto riesgo, ¿quiénes son? Alto riesgo son los que han tenido ya antecedentes en primera línea, que ya dijimos 10 años antes de que se diagnosticó al familiar. Alto riesgo también son pacientes que ya han tenido pólipos previos, ¿verdad? Si yo ya me hice una colonoscopía y me salieron pólipos, ¿cuándo me toca mi siguiente colonoscopía? Entonces, eso va a depender del tipo de pólipos. Si es un pólipo hiperplásico, dijimos, este no es premaligno, que el control es el normal, por lo general a 5 años, ¿de acuerdo? Son pólipos adenomatosos, el pólipo adenomatoso por lo general es premaligno. Entonces, si me quitaron un pólipo que era un adenoma de bajo grado, mi control de colonoscopía toca en 3 años. Si me quitaron un pólipo que era un adenoma de alto grado, control de colonoscopía de 6 meses a 1 año. Si en la colonoscopía tenía 3 pólipos, 2 eran de bajo grado y 1 era de alto grado, ganas de alto grado, mi control de 6 meses a 1 año. ¿De acuerdo? Y procurar siempre, esto nosotros lo ponemos claro en el reporte, si el pólipo se quitó o no se quitó. Pasa muchas veces, sobre todo en personas que se hacen procedimientos a nivel particular. Una colonoscopia ya es un procedimiento caro. Quitar un pólipo, una polipectomía con asa térmica, le puede sumar hasta $1,000 al procedimiento. Entonces, hay personas que se ve en la colono, pero el pólipo no se lo ha podido resecar y todavía tiene que ir a Seguro Social, a la parte institucional, para que se lo resequen. Pero entonces va a la clínica a pedir la referencia y en la que me dice, sí, aquí está el pólipo, pero es de bajo grado. ¿No? Este pólipo le toca control hasta dentro de 3 años, una nueva colono. Es que ese pólipo todavía no ha sido quitado. ¿De acuerdo? Tenemos una muestrita, un pedacito, pero ¿qué pasa si al otro lado había otro foco de alto grado, otra cosa? Además de que la lesión todavía no se ha quitado. Estos controles es después de que ha sido completamente resecado la lesión precáncer, el pólipo, el adenoma. Entonces, siempre corroborar que la resección se haya hecho completa. Y bueno, si hay cáncer previo, definitivamente cambia un poquillo la historia, ¿verdad? Con la primera colonoscopía 3 a 6 meses posterior a la resección, ¿verdad? Luego, 2 a 3 años y ya después entra en control usual cada 5 años. Yo no manejo cáncer propiamente desde el punto de vista de quimioterapia ni nada de eso, todo eso entra en la parte de oncología y que esto va de la mano con lesiones avanzadas donde necesitamos tratar de que el sistema de salud impacte más tempranamente a través de que las lesiones las encontremos nosotros en pólipos, ¿verdad? La mortalidad se dispara cuando al paciente se le encuentra la lesión ya en etapa avanzada y la historia cambia completamente si yo me adelanto 4 años haciendo la colonoscopia. Cuesta mucho con la lista de espera, cuesta mucho con todo lo que implica la necesidad de anestesiólogos, la necesidad de salas, inclusive la formación de endoscopistas. Pero definitivamente yo creo que el mejor camino acá siempre va a ser la prevención, siempre va a ser identificar los factores de riesgo y en este caso que a todos nos quede claro la utilidad que tiene una colon. Eso es lo que yo tenía hoy en la clase de cáncer de colon. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy de cáncer, adelante.
Doctor, yo tengo una consulta, sí. Adelante, claro. Con la penúltima diapositiva, el Ajá, control que nos estaba diciendo, ¿verdad? De cada 3 años si es bajo y de 6 meses a un año si es de alto, eso es ajá. cuando ya se resecó el pólipo. Eso es cuando todo el pólipo completo ha sido resecado. Eso es importantísimo. Sí, sí, aunque si es solo una biopsia que se le tomó el pólipo, nos deja ahí la colonoscopia es de inmediato para quitar el pólipo, ¿verdad? Esos controles, 3 años en bajo grado, 6 meses a un año en alto grado, es una vez que ha sido completamente resecado. ¿Y por cuánto tiempo queda eso? Digamos, una persona le resecan un pólipo de alto grado a los 45, tiene que verse cada 6 meses, ¿por cuánto tiempo? ¿El resto de la vida? No, eso va a depender ya de la próxima colonoscopía. En la próxima colonoscopía vemos si hay pólipo de nuevo, según el tipo de pólipo que tenga. Si no hay pólipo, entonces ya pasa 5 años. Si le quitamos uno de bajo grado, lo controlamos a 3. Si le sale otra vez de alto grado, ahí sí sigue 6 meses a un año. Ok, Eso va a ir variando según cada hallazgo de colonoscopía. ok, ok. Gracias, doctor. Claro. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, claro. Todo claro, gracias, Doc. Pura vida, chicos. Que tengan Gracias, doctor. buena tarde, feliz martes. Hasta luego.